En el nombre del Señor continuamos nuestra meditación. Un poquito más sobre el Antiguo Testamento y después ya pasamos al Nuevo Testamento. Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Imagínense esta declaración. Príncipe consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras. E independizarse de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 2. Ahí está también la profecía con relación el trato de los hombres al Señor. Tan claramente nos presenta este salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la idea que Satanás pone en los corazones de los hombres religiosos, los hombres políticos, los hombres incrédulos. Si quiere independizarse de Dios, pero está en la posesión de Dios, está en la propiedad de Dios, ¿cómo puede independizarse? Ni aunque vayan millones y millones de leguas de acá, ahí va a encontrar a Dios. No. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere independizarse de Dios, es imposible. Está en la mano de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Pobre criatura caída y pecadora, su intento siempre quiere independizarse de Dios. No quiere que Dios se meta en su negocio. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto ya está destinado. Después de la lucha, nuestro Señor tiene que tomar el reino. El Padre le va a entregar primero la esposa, después la corona, el trono y el dominio universal, y va a reinar con su esposa.
y su esposa va a estar casi a nivel de su esposo en su crecimiento espiritual. Por eso Dios desea nuestro crecimiento y ha puesto a nuestro alcance todos los medios para crecer, especialmente por su palabra, la interpretación correcta de su palabra. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Si el mismo Señor Jesucristo con su Padre, ellos crearon el Espíritu Santo, crearon todo el universo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero lo desmenuzará. Pobre humano engañado por Satanás, se levanta contra su Creador. Así pasó a los judíos en tiempo de Cristo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Oh reyes, sed prudentes. Admitid corrección, vamos a ponerle. Amonestación dice aquí. Admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí ya tenemos una gran parte de la profecía de lo que sucederá y cómo será tratado nuestro Señor. Naciones, príncipes, reyes consultarán unidos contra el ungido de Jehová. Bueno, este es el pensamiento de Satanás desde un principio. Ahora vamos al capítulo 27 de Mateo. Ahí tenemos el cumplimiento de toda la profecía. Y para acortar un poco podemos leer desde el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, o sea, al palacio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados oficiales. Se reunieron alrededor de él, de Jesús. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. ¿Cómo se burlaron de él? Toda la compañía, todos los soldados, jefes y oficiales. Ahora dice, desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, de rojo oscuro,
y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Lo prepara como un rey. El manto de escarlata es vestidura del rey. Y la corona, en lugar de corona de oro, pone de espina. Y una caña en su mano derecha. Es el cetro del rey. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. De burla todo hicieron. Se divirtieron la cantidad de soldados y oficiales alrededor de Jesús. Y él estaba burlado y maltratado, despreciado. Sí. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La caña es como un bastón que pusieron en su mano derecha. Ahora sacan de su mano y golpean la corona de espina, y toda la espina entraron a la cabeza de Jesús. Y sabemos que en nuestra cabeza están casi todos los nervios, el centro de los nervios, la parte dolorosa. Y golpearon la corona y le metieron toda la cabeza la espina. ¿Cómo le jugaron al Señor? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza sobre la corona de espina. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Como pobre humano jugaron por su Señor. Ellos no pueden imaginar que Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ante quien ellos tienen que doblar un día la rodilla. No para salvación, sino para mandarle al lago de fuego. Engañado por Satanás. Y como dije, Satanás estaba entre ellos aconsejando a los líderes religiosos para decir al pueblo que a grito pidan que Jesús sea crucificado. Y así el pueblo gritó que Él sea crucificado. Crucifícale, crucifícale. Bueno, ya sabemos, como habíamos leído, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, allí está. Capítulo 2, verso 14. Eso vale la pena conocer la Escritura. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para destruir por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Para la fe es realidad, el diablo ya fue destruido. Hay que mantenerle así, hay que reprender, sujetarle, echarle fuera por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando viene Satanás con su enfermedad, le viene y le inyecta alguna parte en su cuerpo y comienza el dolor. Supongamos, en la barriga le pone y enseguida piensa que tiene apendicitis y ya quiere irse al médico. El creyente tiene que rechazar, pelear la buena batalla de la fe. Inmediatamente en el nombre de Jesucristo echa fuera. Hay que declararle su derrota. Ya fue destruido Satanás y su obra también destruida, deshecha. En el nombre de Jesucristo hay que anular esa molestia que comienza y termina el dolor, termina la enfermedad. Sí, ahora si no rechaza, si no pelea la buena batalla de la fe, va a quedar enfermedad y después ya va al hospital. Sí. Vamos a leer también Primera Timoteo. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Eso muchos ya saben de memoria, pero muchos todavía no saben. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Solamente la fe vence al enemigo, lo mantiene vencido. Ya fue vencido, ya fue destruido, pero lo mantiene así. Solamente la fe. Pero si uno con su propio esfuerzo va a luchar, no hay caso. Sino por la fe en el Señor Jesucristo. Invocando el nombre todopoderoso del Señor, rechace toda obra del enemigo. No importa donde quiera que ponga la enfermedad, hay que rechazar, hay que pelear, no hay que quedarse quieto y le ponen la enfermedad y usted sufre. No, hay que rechazar, hay que echar fuera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que le venció, que le destruyó. Y así nos mantenemos, vivimos por fe. Dice que el justo viviera por la fe. Y después dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano. Por la fe también se toma todo lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Todo lo que Él ganó para nosotros con relación a la vida eterna. Hay que echar mano, hay que agarrar por la fe. Todas las bendiciones naturales y espirituales que Cristo ganó en la cruz es nuestra la bendición. Pero tenemos que apropiarnos por la fe. Si nos tomamos por la fe, no va a estar allí la bendición, pero no va a ser nuestra. Sí. Bueno, en Mateo 27 tenemos, hermanos, cómo le jugaron al Señor, se burlaron. Sí. Pero había también convertido. Cuando salían, verso 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado tan fácilmente, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Salmo 22, 18, ya habíamos leído anoche. Sí. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Estos los soldados, los 4 que crucificaron al Señor. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita.
este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y los que pasaban le injuriaban, se burlaban de Jesús, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quieres, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pero estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Estaba padeciendo por nosotros, pagando nuestra culpa. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. La 6ª sería las 12 del día, y la hora 9ª hasta las 3 de la tarde. Las 2 partes de la crucifixión del Señor. La primera 3 horas, desde las 9 hasta las 12, bajo un sol radiante. Y después, a las 12 se apagó el sol y cubrió tinieblas sobre la tierra, toda oscuridad. Y duró esa oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y mientras la primera 3 horas era la parte de la porción de Jehová, la porción de Dios. Estaba recibiendo, era el holocausto. El holocausto. Es decir, el holocausto divide en 2 palabras. Holo quiere decir olor y causto quiere decir quemado. Quemado produce un olor muy agradable a Dios. Bueno, la porción de Jehová fue las 3 primeras horas, desde las 9 hasta las 12. Y a las 12 se apagó el sol y Jehová entró como juez a juzgar a su Hijo como el único pecador de la tierra. Ahí ya cargó sobre él el pecado del mundo. Y allí estaba él clamando y diciendo: ¿por qué me has desamparado? Bueno, hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde murió. Y podemos seguir leyendo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios, el templo, y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2. Ahora queda abierta la puerta del cielo para todo hombre que recibe a Jesús. De arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, los vencedores del Antiguo Testamento. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión que guardaba con sus oficiales dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndoles, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así la historia triste. Lo que los hombres hicieron por Jesús, hicieron por sí mismos. Si maltrataron a Jesús y golpearon a Jesús, van a recibir, y mucho más. Y van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Eso es lo triste, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo, como habíamos dicho, murió el día jueves. El día jueves murió y el domingo temprano resucitó. Y como dice nuestro Señor mismo, había dicho y habíamos leído en Mateo 12:40. Vamos a leer otra vez. Tal vez alguno no estuvo. Mateo 12:40 dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué le parece? Y cómo Satanás procura por medio de los religiosos anular o impedir la Escritura, falsificar. Y ellos afirman que el viernes fue crucificado, muerto el Señor Jesucristo. Pero si eso sucediese el viernes, entonces 2 días y 2 noches nomás va a estar. Imagínense, acá dice 3 días y 3 noches. Jueves fue crucificado el Señor y muerto. Jueves de noche, viernes de noche, sábado de noche, 3 noches y 3 días. Y domingo de la mañana temprano resucitó. Sí. Satanás procura falsificar la Escritura y los religiosos, por supuesto, levantados por él, ellos afirman que el viernes Jesús murió. Entonces, jueves ellos hacen su fiesta grande,
su grande comida, banquete y bebida, y se emborrachan todas, y el viernes guarda el viernes. Pero con eso no mejora nada. Hermanos, gracias al Señor, que llegamos a conocer a nuestro Señor y a recibirle como Salvador. Ganamos todo el cielo y dejamos para siempre el infierno, donde van a caer los otros. Y como yo decía a los hermanos, tratando de un misterio natural, yo decía a los hermanos, si nuestros padres se hubiesen casado con otra mujer, nosotros no hubiéramos existido. Hubiera existido otra gente, pero no nosotros. ¿Y cómo es que existimos en este tiempo de oscuridad espiritual, en los últimos días, en que Pablo anuncia que habrá muchas calamidades? ¿Y cómo es que recibimos a Jesús? ¿Y cómo es que Dios puso en nuestras manos una doctrina completa del Evangelio? El Evangelio de la gracia que predicó Pablo. Y Pablo fue comisionado por Dios para preparar una esposa para su hijo. Y por el mensaje de Pablo está la preparación. Si no estudian la epístola de Pablo, no hay preparación. Comisionó a Pablo y le dio esa responsabilidad de preparar a los santos para que crezcan en su vida espiritual hasta llevar la imagen de Cristo para poder ser su esposa. Y vamos a leer un poquitito 2 Corintios capítulo 12. Yo quiero que todos entendamos bien esto, hermano, porque es para nuestro provecho. Segunda Corintios capítulo 12 y versos 2 y 3. No, primeramente 11. Capítulo 11, versos 2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios. Este celo Dios ha puesto en el corazón de Pablo por sus hermanos para ayudarle a crecer. Sí, porque os celo con celo de Dios, pues os he deposado a un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y aquí los traductores pone a su manera, extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso no existe en la Biblia original. Dice, extraviado de la simplicidad que es en Cristo. De la simplicidad, es decir, de la sencillez de Cristo, Satanás procurará sacarnos y mostrarnos cosas aparatosas, cosas atractivas del mundo, cual sea. Sí, porque dice el verso 3, pero como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la simplicidad que es en Cristo. La vida espiritual, hermano, cuando uno crece, mantiene la sencillez de Cristo. Y así es, se predica el Evangelio o se canta de dos maneras. Se canta, muchos cantan, floreando todo su canto hermoso. Esa hermosa voz canta. Pero su intención es llamar la gente hacia su canto, hacia su persona, para su exaltación. Otros cantan de una manera más sencilla,
pero canta el Señor nomás. No importa saber cómo salga, pero canta el Señor. Ese canto recibe el Señor. Algunos predican mejor mensaje para llamar la atención hacia su persona. Otro predica para alimentar la grey en su sencillez. Piensa para alimentar nomás, no llamar la atención. Entonces presenta el Evangelio en su sencillez y alimenta. Dios bendice eso. Pero si predica un mensaje maravilloso, vamos a llamar así, está buscando aprobación de la gente y llamar su atención hacia su persona y así. Eso no conviene, hermano. Predicamos dentro de la simplicidad y cantamos también. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermano.